Yo me vine hace muchos años del pueblo, cuando todavía se podía dormir con la puerta abierta. Allá vivió una mujer, le decían la Lupe, y todo empezó como empiezan esas cosas, con chismes y con lenguas sueltas. Ella fue de las primeras en usar faldas cortas, y eso no fue bien visto. Y sí, caminaba moviendo mucho la cadera. Decían que se le veía platicando con hombres casados. En fin, que era una mujer de cascos ligeros. Cosa que a mí no me consta. Las señoras hablaban como si ellas nunca hubieran sido jóvenes. Pero las cosas raras vinieron después. Yo la conocí desde muchacha. No era como la pintaban. Sí se vestía distinto, sí era amable, y su sonrisa no se la negaba a nadie. Pero en un pueblo, eso es suficiente para que te inventen otra vida. Lo voy a contar bien, porque esta parte es la más interesante, porque fue ahí donde se torció todo. Lupe se fijó en un muchacho. No andaba viendo a medio pueblo, como después dijeron. Era él y nadie más. Desde que empezó a trabajar en la tienda de su padre, ella buscaba cualquier pretexto para pasar por ahí. Las faldas cortas no era desafío para las señoras, ni para provocarlas, ni andar buscando hombres casados, eran para él, para ver si alguna vez levantaba la mirada y la miraba distinto. Pero el muchacho no tenía ojos para ella. Era serio, metido en lo suyo, de esos que parecen estar pensando siempre en otra cosa. Si la Lupe se acercaba, él respondía lo justo. Si ella sonreía, él apenas asentía. Nunca fue grosero, pero tampoco fue claro. Y eso en un pueblo se nota más que una campanada. La mamá de Lupe empezó a notar cosas que no le gustaban nada. Decía que en las noches la oía hablar dormida, pero no como cualquiera que sueña y murmura. No, era como si estuviera hablando cariñosamente con alguien. A veces se le entendían palabras, otras veces eran sonidos más bajos, eran como quejidos que daban vergüenza ajena. La señora contaba eso en confianza, primero a una vecina y luego a otra, y ya saben cómo es eso. Lo que se dice bajito termina recorriendo por el pueblo entero antes del mediodía. Algunos dijeron que tenía un amarre, otros empezaron a insinuar que algo se le estaba metiendo en el sueño. La mamá intentó despertarla una noche. Dicen que la movió del hombro y Lupe reaccionó. Pero seguía hablando, pero ya no se le entendía nada claro, y cuando por fin abrió los ojos, se le quedó mirando fijo, sin reconocer a su propia madre por unos segundos. Luego parpadeó y volvió a ser la misma. Desde ahí la señora empezó a tener miedo. Pero no del qué dirán, miedo de lo que estaba pasando puertas adentro. Porque una cosa es que el pueblo invente y otra muy distinta es escuchar a tu hija hablar sola en la oscuridad, como si alguien estuviera acostado junto a ella. La madre ya no aguantó la preocupación y una mañana, mientras barría el patio, la llamó para hablarle claro. Fue esa plática seria donde una madre mira distinto buscando algo que no quiere encontrar. Le preguntó por lo que decía dormida, por los ruidos y por las palabras que no parecían suyas y por aquellos gemidos. Lupe primero se quedó callada, luego bajó la mirada. Se le notaba la vergüenza en la cara, y no era culpa, era pena. Le dijo que no era nada raro, que estaba enamorada del hijo del de la tienda, que por eso soñaba con él, que lo veía, que hablaba con él en los sueños, que por eso a veces se le iban palabras y sonidos sin darse cuenta. Ella no negó nada y fue muy sincera. Le dijo que las faldas eran por él, que todo era por él, que si hablaba dormida era porque en el sueño, si la miraba como ella quería que la mirara, despertaba,
Eso fue lo que le confesó. Eso sí, con la cara roja y las manos sudándole. Pero la mamá ya traía la cabeza revuelta por lo que había escuchado en el pueblo. Las vecinas ya le habían metido ideas. Le habían dicho que su hija no andaba bien, que traía algo encima y que esas cosas no eran normales. Cuando Lupe terminó de hablar, la señora no vio una muchacha enamorada. Vio una explicación que le sonó fácil. Pensó que le estaba inventando todo para tapar algo más. Que ningún sueño hacía hablar así. Que ningún enamoramiento hacía poner esa voz tan distinta. Le dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Le dijo: no, mijita, usted lo que trae no es amor. Lo que trae usted es el diablo adentro. Así sin rodeos. Lupe se quedó helada. Quiso decir algo más, pero la señora ya había tomado una decisión. Y le dijo: te voy a llevar con doña Lichi, porque ella sabrá qué hacer contigo. Y ahí estuvo el error. Porque esa vieja, doña Lichi, tenía fama de saber mucho. Pero lo que sabía era cobrar. Siempre tenía la respuesta que el cliente quería oír. Si uno llegaba con miedo, ella lo agrandaba. Si uno llegaba con culpa, ella le encontraba más. Yo nunca le tuve fe. A la que yo le tenía respeto era doña Paquita. Esa sí sabía cosas, pero no andaba adornando nada. Hablaba al tiro. Si no veía nada raro, lo decía. Y si veía algo feo, también. No te adornaba el oído con palabras. Y doña Lichi, en cambio, te daba por el lado. Te decía lo que te calmaba primero, y luego te vendía lo demás hasta lo que no, como las farmacias de ahora. Te dan hasta para lo que no tienes, y sales con 20 cajas de pastillas. Y ahí quedan arrinconadas. Por eso con ella iba más gente, porque la verdad directa no gusta. Y con doña Paquita iban pocos, no porque no supiera, sino porque no a todos nos gusta que nos hablen claro y con la verdad. La mamá de Lupe, ya con la idea metida en la cabeza de que su hija cargaba algo oscuro, prefirió a la que le iba a confirmar el miedo, no a la que tal vez le hubiera dicho que solo era una muchacha enamorada y mal juzgada. Cuando la mamá llevó a Lupe con doña Lichi, la vieja ni siquiera la dejó sentarse bien. La miró de arriba abajo, le tomó la cara con 2 dedos, como si estuviera revisando una fruta, y le dijo: mira nomás, esta muchacha está mal. Así, sin preguntar casi nada. Lupe me había abierto la boca y ya tenía un diagnóstico. Luego volteó con la madre y le habló bajo, pero lo suficiente para que la Lupe escuchara. Le dijo: voy a ocupar que me la traiga 3 veces por semana. Trae de todo esta muchacha. Qué bueno que la trajo luego. Esa frase le cayó a la señora como confirmación de todo lo que ya temía. Sacó unas botellitas y unos frascos con pomadas espesas que olían muy fuerte. Le dijo: le va a poner esto en la espalda y en el pecho, y también en las piernas. Esto es nada más para que no se le meta nada más. Así le dijo, como si ya hubiera algo dentro. Lupe estaba roja de vergüenza y no entendía qué estaba pasando. Ella había hablado de sueños, de amor, y de ahora le estaban tratando como si cargara algo pegado en el cuerpo. La mamá pagó sin discutir. Cuando uno cree que está salvando a su hijo, pues no pregunta precios. Desde ese día, empezaron las idas constantes, 3 veces por semana. Y cada vez doña Lichi encontraba algo nuevo, que si ahora se le notaba en la mirada, que si traía cansancio extraño, y mientras más la llevaba, más convencida salía la mamá de que su hija no estaba enamorada. Estaba tomada por algo. Y Lupe empezó a mirarse al espejo buscando eso que todos decían que traía, aunque ella no lo sentía,
Al menos no todavía. A esa edad, la calentura es fuerte. Eso cualquiera que ya ha sido joven lo sabe. No había demonio en eso. Había solo sangre alborotada, y los sueños siguieron. Lupe seguía hablando dormida, a veces suspiraba, a veces se movía como si alguien la estuviera abrazando, y la mamá cada semana estaba más preocupada, porque no veía ningún resultado de los ungüentos de doña Lichi. Al contrario, parecía que entre más la llevaba, más se convencía de que algo andaba rondando. En los pueblos se dice que el diablo no se le llama gritándole, que a veces uno abre puertas sin querer, pensando que no pasa nada. Un día fueron al río a lavar. El sol estaba pesado, y las otras mujeres ahí también, porque aunque no dijeron nada claro, las miradas se sentían, de esas que se clavan en la espalda, y los murmullos apenas eran disimulados. Lupe aguantó un rato, pero luego se acercó a su mamá y le dijo que se iba a un lugar más retirado a lavar, que no estaba cómoda ahí. La mamá dudó, pero le dijo que estaba bien, que al rato se veían en la casa. El sol se fue escondiendo y las mujeres regresaron a sus casas. La mamá terminó y volvió pensando que Lupe ya estaría ahí, pero no llegó. Pasó una hora y luego otra, y cuando ya estaba oscuro, empezó la preocupación de verdad. Estaban por salir a buscarla, cuando la puerta del patio se abrió y apareció Lupe, con la ropa, pero ésta estaba llena de tierra. No la que fue a lavar, era la de ella, y traía el cabello despeinado y los pies sucios, como si hubiera estado tirada en el suelo. No lloraba ni parecía asustada. Solo traía una mirada distinta, una mirada seria, como si hubiera dejado algo atrás, como si algo la hubiera acompañado de regreso. La mamá le preguntó que sí qué había pasado, y Lupe dijo que se resbaló. Esa noche nadie durmió en esa casa, por lo que había sucedido. Pero al día siguiente, el pueblo ya tenía otra versión. Resulta que esa misma tarde, quien se topó con Lupe fue don Tiburcio, un hombre ya corrido en años, pero con fama de andar viendo lo que no debía. Él ya sabía de los chismes, porque era de los que más lo repetían en la cantina. Cuando la vio sola por el rumbo del río, pensó que la tenía fácil, que todo lo que se decía era cierto y que nomás era cuestión de acercarse. Eso fue lo que él creyó. Lo que pasó de verdad, solo ellos lo sabían en aquel entonces, pero el que salió mal fue él. Él llegó al pueblo con la camisa rota, con la cara arañada y tierra hasta en las orejas. Dijo que Lupe lo había mirado con ojos querendones, que él se negó porque era un hombre decente, que fue ella la que se le echó encima como un animal rabioso. Contó que intentó quitársela, que la empujaba y que no podía, que tenía la fuerza de 10 hombres, y que por más que intentó, no podía lograr zafarse, según él. Apenas pudo escapar cuando la aventó, y salió corriendo. Esa fue su versión, dicha entre tragos y testigos que asentían con la cabeza. Nadie preguntó, ¿por qué un hombre hecho y derecho terminó arañado y temblando? Nadie pensó que tal vez las cosas no habían sido como él decía. Para el pueblo fue más fácil creer que Lupe se le había ido encima que aceptar que don Tiburcio se había metido donde no debía y no le salió como esperaba. Desde ese día, el rumor cambió de tono. Ya no era solo la muchacha ligera. Ahora empezaron a decir que algo raro traía en el cuerpo, que no era normal que tumbara a un hombre así. Y el miedo empezó a mezclarse con el chisme. Después de eso, Lupe ya no salía de su casa. No era porque ella no quisiera, sino porque su mamá le dejó de confiar en todo.
La tenía casi encerrada, vigilada como si en cualquier momento fuera a ser algo terrible. La señora estaba convencida de que a su hija se le había metido el diablo, y mientras más la expusiera al pueblo, peor sería. Lupe pasó de ser señalada en la calle a estar escondida entre 4 paredes, mirando por la ventana cómo la vida seguía sin ella. Solo la sacaba los domingos a la iglesia. Según la mamá, ahí nada malo podía pasar. Pero apenas cruzaban la puerta, era un revuelo de miradas, susurros y codazos discretos. La gente no respetaba ni adentro. Se suponía que era la casa de Dios. Pero muchos iban más pendientes de quién entraba que lo que decía el padre. Solo eran golpes de pechos bien dados, rezos en voz alta, y por dentro tenían el alma más negra que la fregada. Creen que con sentarse 1 hora, ellos ya estaban saldando todo. Cuando Lupe caminaba por el pasillo central, se abrían pequeños espacios, no por cortesía, sino por precaución. Nadie quería rozarla. Algunas mujeres la miraban con lástima fingida, otras con desprecio abierto. Los hombres evitaban sostenerle la mirada, no por respeto, sino porque ya tenían la historia de don Tiburcio rondándoles en la cabeza. Lupe se sentaba junto a su madre y no levantaba la vista. Ya no llevaba faldas cortas, ahora iba cubierta hasta el cuello. Pero eso no cambió nada. Cuando la fama se te pega, no importa cómo te vistas, y la mamá, en vez de notar que su hija se iba apagando, pensaba que el encierro la estaba limpiando. No veía que el miedo y la vergüenza también hacen daño, y mientras más la escondía, más crecía la idea en el pueblo de que algo grave estaba pasando dentro de esa casa. Un día la mamá ya estaba desesperada y no quiso esperar más. Mandó traer al cura a su casa. No fue una visita normal de bendición, fue de esas que se piden cuando ya uno cree que algo está metido hasta adentro. El padre llegó serio, solo llevaba su Biblia y el gesto muy apretado. Saludó rápido y pidió que Lupe se sentara frente a él. Pero no quiso hablar con ella solas. Le dijo a la mamá que se quedara ahí, porque ni el cura quería quedarse solo con la muchacha, por todo lo que habían hablado. Le empezó a hacer preguntas directas, sin rodeos, que si veía cosas, que si escuchaba voces, que si sentía presencias en la noche, que así se había hecho algún pacto alguna vez. Lupe contestaba bajito, diciendo que no, que lo único que había hecho era enamorarse. El cura la miraba fijo, como queriendo descubrir algo en sus ojos, y en la casa se sentía una tensión rara, no por ruidos ni por sombras, sino por la desconfianza que ya estaba sembrada. En un momento el padre le pidió que rezara en voz alta, y Lupe rezó completo, sin trabarse. Luego le acercó un crucifijo para que lo besara, y ella lo hizo sin dudar. No gritó y no se retorció. No pasó nada fuera de lo normal. Eso pareció desconcertarlo más que cualquier otra cosa. El cura terminó la visita diciendo que había que seguir orando, que la fe todo lo podía. Pero no aseguró nada. No dijo que estuviera poseída, pero tampoco dijo que estuviera bien. Y él se fue, dejando más preguntas que respuestas, y la mujer, en vez de tranquilizarse, pensó que si hasta el padre dudaba, entonces el problema era más grande de lo que imaginaba. Doña Lichi, cuando vio que el asunto ya estaba en bocas del cura y que todo el pueblo sabía, cambió el tono. La siguiente vez que la mamá llevó a Lupe, la vieja ya no habló tan segura. No hubo frascos. La revisó rápido y luego le dijo que ya no hacía falta que regresaran.
que lo que traía la muchacha era muy viejo, que eso se debía tratar antes, que ahora ya era tarde. Así se quitó la responsabilidad. Le dijo que tenía que haber venido mucho antes. Le dijo a la mamá, como si desde el principio no hubiera estado cobrando por cada visita. Puras palabras acomodadas para no quedar mal. La mamá salió más confundida que nunca. Si antes estaba asustada, ahora estaba desesperada, porque lo que decía saber ya no sabía, y encima insinuaba que el problema se había salido de las manos. La Lupe escuchaba todo, como si hablaran de ella, pero no con ella. Y no quedó otra, más que ir con doña Paquita. Esa no era popular, ni tenía la casa llena de gente ignorante, pero cuando hablaba no dejaba espacios para dudas. La llevaron casi a escondidas, porque muchos preferían a Lichi por comodidad. Con Paquita no había sobadas ni frases tranquilizadoras. Si veía algo lo decía y si no también. Cuando llegaron, Paquita miró a Lupe sin tocarla y sin rodearla, sin hacer todo un teatro. Se quedó callada un buen rato. La mamá ya iba a empezar a explicar todo, cuando la vieja le levantó la mano y le dijo que se callara. Le dijo: quiero mirar a la muchacha bien. Después de un rato dijo que no fue sobre demonios ni sombras. Dijo algo que dejó a la mamá fría. Aquí lo que hay no empezó con ella. Paquita se tomó su tiempo, como si estuviera acomodando lo que iba a decir para que les entraran bien. Miró primero a la mamá, no a Lupe. Le dijo: aquí lo que hay no empezó con ella, te lo repito. Lo empezaron ustedes. La señora se ofendió de inmediato. Dijo cómo iba a decir eso, que ella solo estaba buscando ayuda. Pero Paquita no cambió el tono. Le explicó que en los pueblos la palabra pesa más de lo que creen, que cuando mucha gente señala a una persona, la van empujando a un rincón, que cuando repiten algo suficientes veces, eso empieza a tomar forma. Ustedes abrieron algo, no ella. La mamá quiso hablar del diablo, de los sueños, de los ruidos en la noche. Paquita negó con la cabeza. Le dijo: el demonio no entra nomás porque sí. Es muy inteligente. Se mete a la fuerza, se mete donde le dejan espacios. Y aquí le hicieron espacio con miedo y con lengua. Le dijo que desde el momento que empezaron a tratar a la muchacha como si estuviera sucia, la aislaron. Que cuando llevaron con gente que la confirmó que estaba mal, le metieron en la cabeza algo que vivía en ella. Y cuando una persona empieza a creer que trae algo oscuro, ese algo encuentra su lugar. No habló de posesiones como en las películas de ahora. Habló de grietas. Cuando a alguien lo arrinconan, cuando lo avergüenzan, cuando hasta su madre deja de creerle, se rompe algo. Y lo que se rompe deja huecos. Y en los huecos es donde se mete lo que no vemos. La mamá se quedó callada. Paquita no dijo nada. Tampoco dijo que estuviera limpia. Dijo que lo que estaba pasando era consecuencia de lo que habían sembrado. Entre todos la fueron empujando. El demonio no necesita gritar para entrar. A veces le basta con que le abran la puerta pensando que se la están cerrando. Lupe escuchó todo. No lloró. Fue la primera vez que alguien no la trató como si ya estuviera perdida. Pero lo que dijo Paquita no tranquilizaba. Porque si lo que se había abierto no empezó con Lupe, entonces no dependía solo de ella cerrarlo. La mamá ya no estaba para discutir. Tenía la voz quebrada y le preguntó que sí qué tenía que hacer. Paquita le respondió sin adornos: lo único que yo puedo hacer es una limpia ahorita. Si trae algo se va a ir.
porque no lo trae dentro, lo trae pegado nada más. Y eso se espanta. Pero te voy a hablar con la verdad. No te voy a dar esperanza si no hay. El problema más grande no es lo que la anda rondando, el problema es la gente del pueblo. A ellos no les puedo tapar el hocico por metiches. Y si no sacas a tu hija de aquí, nunca va a ser feliz. La mamá se quedó mirando al suelo. Esa parte no la esperaba. Pensaba que todo se resolvía con rezos y humos y algunas hierbas. Paquita ya estaba preparando lo suyo, sin ningún teatro, sin elevar la voz. Antes de empezar, le dijo algo más. Esto que le voy a hacer es para quitarle lo que se le pegó por el miedo y por la vergüenza. Pero si mañana la vuelven a señalar igual, se le puede volver a pegar otra cosa. La lengua también invoca. Y luego le dijo a la mamá que la dejara sola con ella. La señora dudó al principio. Se notaba que no quería soltarla, pero al final salió. Y por primera vez en mucho tiempo, Lupe se quedó en un cuarto, sin miradas de juicio encima. Solo ella y Paquita. Cuando se quedaron a solas, Lupe fue la primera que habló. Le dijo qué traigo encima, y no lo preguntó con miedo, lo preguntó cansada. Paquita no tardó en responder. Le dijo, envidia. Solo eso. No se necesita brujería para que se te pegue algo. Cuando mucha gente te mira con coraje, cuando te desean mal, cuando te repiten que eres esto y el otro y aquello, eso pesa y se pega. Como dije hace rato, te fueron llenando de lo que no te corresponde. Luego empezó la limpia, sin exageraciones, sin gritos ni faramayas, solo concentrada. Y sí, el cuarto olía fuerte a hierbas y a humo, pero no pasó nada extraño. No hubo desmayos ni voces raras, solo silencio. Al terminar, Paquita le dijo, listo, y se sentó frente a ella. Ahora escúchame bien, le dijo. Mañana te vas de este pueblo. Haz lo que tengas que hacer hoy. Tienes hasta que salga la tranvía. Se lo dijo muy claro y sin espacios para dudas. Mira, Lupe, te estoy haciendo un favor. Lo que te quité hoy se puede volver a pegar si te quedas. Aquí no te van a soltar. Aquí ya decidieron quién eres. Lupe la miró sin saber qué decir. Irse era dejar todo, pero quedarse era seguir viviendo bajo una sombra que no era suya. Paquita no le habló de maldiciones ni de espíritus. Le habló de sobrevivir. Le dijo no es huir, es escoger donde quieras empezar de nuevo. Cuando Lupe salió del cuarto, tenía la cara distinta, no tan alegre. La mamá se levantó rápido, buscando en sus ojos alguna señal de que algo hubiera cambiado. Lupe no dio explicaciones largas, solo le dijo, mañana me voy con la tía Rosa. Me dijo Paquita que tiene que ser ya. La mamá se quedó callada unos segundos. No le gustó la decisión, pero tampoco podía negar que el pueblo ya las tenía en la boca. Cada salida era señalada y cada domingo en la iglesia era un desfile de miradas. Preguntó si estaba segura y Lupe le dijo que sí, que no quería seguir siendo la historia que otros contaban, que prefería irse antes de que inventaran algo peor. La mamá miró alrededor de aquel lugar, como si ya estuviera viendo el final. Le dijo que estaba bien y que mañana se iban a levantar temprano. Fue lo único que añadió. Pero las mujeres del pueblo, ustedes saben cómo son cuando ya traen una historia en la boca. Y esa noche todo parecía en calma. La mamá pensando en el viaje del día siguiente y haciéndole la bolsa ya medio lista. Lo que no sabía era que Lupe no pensaba irse con la cabeza agachada. Y ya tarde, cuando el pueblo estaba callado, Lupe se salió sin hacer ruido y caminó directo a la casa del hijo del de la tienda. Iba decidida.
le tocó la ventana. Lo que pasó ahí quedó. Después se supo porque el hijo de aquel señor de la tienda había contado todo, y ha de haber dicho: ¿a quién le dan pan que llore? Tanto tiempo haciéndose el serio, pero cuando la tuvo enfrente, sin murmullos alrededor, no fue tan indiferente. La cosa no quedó en palabras. Lupe no se fue con las manos vacías, ni con el orgullo herido. Y a la mañana siguiente, cuando llegó la tranvía, el pueblo entero parecía haber salido nomás para ver si se iba a ir de verdad. Y sí, había mucha gente ahí alrededor de ella, y ella llevaba una falda pegada hasta la espalda, el cabello suelto, y antes de subir, volteó hacia donde estaban varios de los que habían hablado, y les gritó: «Esto es para que hablen con razón». Se subió y se fue. Desde entonces el pueblo siguió hablando, claro que sí, pero ya no era lo mismo, porque ahora sabían que no todo lo que inventaron era mentira. Y lo que más les dolía no era lo que hizo Lupe, era lo que hizo cuando ella quiso. Pero lo más extraño vino años después, cuando don Tiburcio ya estaba en las últimas. Estaba ya muy flaco y con la voz gastada, y con menos ganas de sostener mentiras. Y fue ahí, cuando ya casi no salía de su casa, que dijo algo que dejó frío al que lo oyó. Confesó que aquel día no fue como lo contó en la cantina, que no fue Lupe la que se le echó encima, que fue él, que al verla sola pensó que nadie se enteraría y que la fama de ella lo iba a cubrir. Dijo que la sujetó y que después la aventó al suelo, y que lo que pasó después no lo pudo explicar ni entonces ni nunca. Según él, Lupe no gritó, no se defendió como esperaba. Ella se quedó tiesa, sin moverse, con los ojos en blanco, mirando hacia ningún lado. Eso fue lo que lo descompuso. Dijo que en ese momento escuchó algo en los matorrales. Era un ruido y volteó, y juró que de entre la maleza salió un animal grande, que no supo decir qué era. No habló de nahuales ni del diablo, habló de ojos en la sombra y un gruñido que no era ni de perro ni de coyote. Dijo que sintió el miedo más grande en su vida, que cayó hacia atrás y que el animal avanzó unos pasos, lo suficiente para que entendiera que no debía de seguir ahí. Contó que salió corriendo sin mirar atrás, que por eso llegó aruñado, que las marcas no eran de Lupe sino de las ramas y del suelo cuando tropezó huyendo. Y cuando se atrevió a voltear una última vez, Lupe seguía ahí, como dormida en el suelo. En el pueblo algunos dijeron que estaba delirando. Y algunos, los que todavía bajan la voz cuando hablan de ella, dicen que tal vez Paquita tenía razón, que a veces no se necesita brujería para que algo se pegue. Pero también hay cosas que salen cuando alguien intenta cruzar el límite que no le corresponde. Y si creen que esta fue la historia más rara, hay otras que casi nadie se anima a contar. Dense la vuelta por el canal, porque no todas terminan igual.